Medios que pueden utilizarse para lanzar servicios al mercado. La experiencia ha demostrado que los siguientes medios ofrecen los métodos más eficaces y más directos para poner en contacto a alguien que necesita vender sus servicios personales con la persona que necesita comprarlos. 1. Agencias de empleo. Se debe tener cuidado en seleccionar solo agencias debidamente acreditadas, en las cuales la agencia pueda mostrar archivos que comprueben el logro de resultados satisfactorios. Tales oficinas son bastante escasas. 2. Anuncios en periódicos, revistas y publicaciones comerciales. Por lo general, se puede confiar en que los anuncios clasificados den resultados satisfactorios en el caso de quienes buscan empleos en oficinas u otros puestos asalariados comunes. Es más deseable utilizar anuncios destacados cuando se buscan puestos ejecutivos. El que redacte la publicidad debe ser un experto, que sepa incluir en un anuncio suficientes cualidades atractivas para producir respuesta en el público. 3. Cartas personales solicitando empleo, dirigidas a determinadas empresas o personas que puedan necesitar los servicios que uno ofrece. Las cartas siempre deben mecanografiarse con pulcritud y llevar la firma manuscrita. Con la carta debe enviarse un resumen completo de la experiencia y calificaciones del aspirante. Un experto debe preparar tanto la carta de presentación como el resumen de la experiencia y calificaciones de la persona, o estos deben tener la misma calidad y apariencia si las hubiera preparado un experto. Véanse las instrucciones relacionadas con la información que se debe incluir. Número 4. Solicitudes a través de relaciones personales. Cuando sea posible, el aspirante puede valerse de las relaciones personales para aspirar a un empleo. Ese método es especialmente ventajoso en el caso de quienes buscan contactos en el ámbito ejecutivo y no desean dar la impresión de estar vendiéndose como baratijas. 5. Solicitar empleo en persona. En algunos casos podría ser más eficaz que el aspirante le ofreciera personalmente sus servicios a sus posibles empleadores. De ser así, deberá presentar por escrito una lista completa de sus cualidades para el cargo, pues a menudo el jefe en potencia quiere estudiar con sus socios los antecedentes del solicitante. 8 elementos que no deben faltar en un currículum vitae bien presentado. El expediente debe prepararse con el mismo cuidado con el que un abogado prepararía el legajo de un caso que va a defender ante el tribunal. Si el aspirante no tiene experiencia en la preparación de este tipo de documentos, debe consultar a un experto. Los comerciantes de éxito emplean como anunciantes a hombres y mujeres que entienden el arte y la psicología de la presentación de los méritos de una mercancía. La persona que pone a la venta sus servicios personales debe hacer lo mismo. En el expediente deben incluirse los siguientes elementos. 1. Educación. Enuncia en forma breve pero clara su nivel de estudios y los temas en que se ha especializado, dando las razones para esa especialización. Número 2. Experiencia. Si ha tenido experiencia en cargos similares al que ahora busca, descríbala en detalle, dando los nombres y direcciones de sus antiguos jefes. Asegúrese de mencionar con claridad cualquier experiencia especial que pueda haber tenido y que lo califique para ocupar el puesto al que aspira. Número 3. Referencias. Casi todas las personas desean tener información completa sobre los puestos anteriores y los antecedentes de los aspirantes que buscan cargos de responsabilidad. Incluya copias de cartas de jefes anteriores, profesores con quienes estudió, personas prominentes en cuyo juicio confiaría la persona que podría contratarlo. Número 4. Fotografía. Incluya una fotografía reciente no enmarcada o si hace una impresión profesional de su expediente, mande reproducir en él la fotografía adecuada. Número 5. Solicite un puesto específico. Nunca solicite un empleo sin descubrir con exactitud qué puesto busca. Nunca se limite a pedir un puesto. Eso indica que carece de cualificaciones especializadas. Número 6. Mencione sus cualificaciones para el puesto que desea. Exprese en detalle la razón por la que cree estar calificado para ese puesto. Este es el detalle más importante de su presentación. Más que ninguna otra cosa, determinará la consideración que usted reciba. Número 7. Ofrezca trabajar durante un periodo de prueba. En la mayoría de los casos, si usted ha decidido conseguir el puesto que ha solicitado, será muy eficaz ofrecerse para trabajar durante una semana, un mes o un periodo adecuado para que su posible jefe juzgue su valía sin pagarle. Tal vez esta parezca una sugerencia radical, pero la experiencia ha demostrado que rara vez falla en conseguir por lo menos una prueba. Si usted está seguro de sus cualificaciones, una prueba es todo lo que necesita. Por cierto,
Una oferta de este tipo indica que usted está seguro de su capacidad para ocupar el cargo al que aspira. Es muy convincente. Si se acepta su oferta y su trabajo es eficiente, es muy probable que le paguen por este periodo de prueba. Exprese con claridad que su ofrecimiento se basa en su confianza en que es capaz de ocupar el cargo, su confianza en que su posible jefe decidiría darle el puesto después del periodo de prueba y por último, su determinación de conseguir el puesto. Número 8. Muestre su conocimiento de las actividades comerciales de su posible jefe. Antes de solicitar un puesto, estudie la naturaleza del negocio para familiarizarse bien con él e indique en su expediente los conocimientos que tenga de este campo. Esto causará una buena impresión porque demostrará que usted tiene imaginación y que está realmente interesado en el puesto que busca. Recuerde que el abogado que más sabe de leyes no es el que gana el proceso, sino el que mejor lo prepara. Si su caso está bien preparado y presentado desde el principio, tendrá la mitad de la victoria en sus manos, se lo garantizo. No tema presentar un expediente demasiado largo. A los jefes les interesa tanto contratar los servicios de aspirantes bien calificados como a usted conseguir el empleo. De hecho, el éxito de la mayoría de los hombres de negocios prósperos se debe, ante todo, a su capacidad para seleccionar colaboradores bien cualificados. Y para esto requieren toda la información posible. Recuerde algo más. La pulcritud y el cuidado en la presentación de su expediente indicará hasta qué punto es usted una persona minuciosa. Yo he ayudado a redactar los currículums a clientes tan especiales y fuera de lo común que lograron que los contrataran sin necesidad de tener una entrevista personal. Cuando haya completado su expediente, mándelo a imprimir y encuadernar a un lugar en el que tengan experiencia. En la cubierta debe aparecer algo similar a esto. Expediente de las cualificaciones de, e indica su nombre, que solicita el puesto de, y ahí indicamos el puesto, y después en la empresa tal. Este toque personal ciertamente llamará la atención. Presente su expediente pulcramente mecanografiado o impreso en el mejor papel que pueda conseguir. Después mándelo a encuadernar o preséntelo en una carpeta apropiada. Por supuesto, la cubierta debe cambiarse y el nombre de la empresa, así como el título del puesto debe adaptarse a cada solicitud si presenta usted solicitudes en varias empresas, por ejemplo. En una de las páginas debe aparecer su fotografía. Siga estas instrucciones al pie de la letra e introduzca todas las mejoras que su imaginación le sugiera. Los vendedores exitosos se presentan bien vestidos y arreglados, porque entienden que la primera impresión es duradera. Su expediente es su representante de ventas. Vístalo bien, de modo que marque un nítido contraste con cualquier otra solicitud que su posible jefe haya podido ver con anterioridad. Y si el cargo que usted está buscando vale la pena, deberá ser minucioso en la solicitud. Además, si usted se presenta ante un jefe de tal manera que su persona lo impresione, es probable que desde el principio le pague mejor por sus servicios que si se hubiera presentado a buscar un empleo de la manera convencional. Si busca un trabajo a través de una agencia de empleos, pídale que use una copia de su expediente cuando ofrezca sus servicios o que elabore un expediente que cumpla con los requisitos anteriores. ¿Cómo conseguir el cargo que desea? Todos disfrutamos haciendo el tipo de trabajo para el cual estamos mejor calificados. A un artista le encanta trabajar con pintura, a un artesano le gusta trabajar con las manos y a un escritor le gusta escribir. Los que no tienen talentos tan definidos muestran su preferencia por algunos campos del comercio y de la industria. En Estados Unidos se ofrece toda una gama de ocupaciones, desde arar la tierra hasta cualquier actividad fabril, de marketing comercial o bien profesional. Las siguientes son 7 acciones que se deben llevar a cabo para estar seguro de obtener el puesto que desea. Primero, decida y defina brevemente por escrito exactamente qué tipo de trabajo quiere. Si el puesto todavía no existe, quizás usted pueda crearlo. Segundo, escoja la empresa o la persona específica para la que quiere trabajar. Tercero, estudie a su posible jefe en lo que se refiere a sus políticas, su personal y las probabilidades de ascenso. Cuarto, analice y analícese con respecto a sus talentos y capacidades para determinar qué puede ofrecer y busque maneras y medios para presentar las ventajas, los servicios, los planes, las ideas que usted crea estar capacitado para ofrecer con éxito. Esto es muy importante. Quinto, olvídese de un trabajo.
Olvídese de si hay o no una oportunidad. Olvídese de la rutina habitual de ¿tiene usted trabajo para mí? Concéntrese en lo que usted puede dar, no en lo que está esperando recibir. Sexto, una vez que tenga un plan en mente, busque a una persona que tenga experiencia como redactor para que lo ponga por escrito en forma impecable y todo con mucho detalle. Séptimo, presénteselo a la persona que tenga la autoridad necesaria y ella se ocupará del resto. Todas las compañías buscan personas que puedan ofrecerle algo de valor, ya sean ideas, servicios o contactos. Todas las empresas tienen lugar para alguien que tenga un plan de acción definido que represente una ventaja para la empresa. Tal vez este procedimiento le lleve varios días o semanas, pero la diferencia en ingresos, en ascensos y en obtención de reconocimiento le ahorrará años de trabajo arduo y de salarios bajos. Tiene muchas ventajas. La principal es que ahorrará de 1 a 5 años para alcanzar el objetivo que se ha propuesto. Cada persona que comienza a ascender por la escalada del éxito o que ya haya avanzado medio camino en ella, ha necesitado para conseguirlo una planificación deliberada y cuidadosa. La nueva manera de comercializar servicios. En la actualidad, los trabajos son sociedades. En el futuro, los hombres y las mujeres que mejor comercialicen sus servicios tendrán que reconocer el gran cambio que se ha producido en lo referente a la relación entre jefe y empleado. En el futuro, la regla dorada, y no la regla que se basa en el oro, será el factor que domine la mercadotecnia, no solo de mercancías, sino también de servicios profesionales. La futura relación entre los jefes y sus empleados será más bien una sociedad integrada por A, el jefe; B, el empleado; C, el público al que sirven. Si decimos que esta manera de comercializar los servicios personales es nueva, es por muchas razones. Primero, porque en el futuro el jefe y el empleado se consideran colegas. Su trabajo será servir al público con eficacia. En el pasado, jefes y empleados se han enfrentado tratando de sacar el mejor partido posible del otro, sin considerar que, en última instancia, en realidad, estaban regateando a expensas de un tercero, el público al que servían. En el futuro, el verdadero jefe será el público. Todas las personas que desean ofrecer servicios personales con eficacia deben tener esto muy en cuenta. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Eso es exactamente lo que estoy tratando de señalar. Los tiempos han cambiado. Es más, el cambio se refleja también en todas las ocupaciones y niveles de la vida. La política de al diablo con el público es cosa del pasado. Ha sido suplantada por la política de estamos al servicio del cliente. Hoy en día, cortesía y servicio son las grandes consignas de la comercialización y se aplican en forma aún más directa a la persona que ofrece servicios personales que al jefe a quien ella sirve, porque en última instancia, tanto el jefe como su empleado son empleados del público al que sirven. Si no le dan un buen servicio, lo pagan perdiendo su privilegio de servir. Durante la depresión en Estados Unidos pasé varios meses en la región del carbón, en Pensilvania, estudiando las condiciones que estuvieron a punto de destruir aquella industria. Entre varios descubrimientos significativos está el hecho de que la codicia de los operadores del carbón y sus empleados fue la causa primordial de la que operadores perdieran el negocio y los mineros sus empleos. Debido a la presión de un grupo de líderes laborales entusiastas que representaban a los empleados y debido a la codicia de los operadores que solo buscaban utilidades, el negocio de la antracita de pronto se vino abajo. Los operadores del carbón antracita y sus empleados llevaron a cabo negociaciones recíprocamente provechosas, añadiendo el precio de la negociación al del carbón, hasta que finalmente descubrieron que habían organizado un negocio maravilloso para los fabricantes de equipos quemadores de petróleo y para los productores del crudo. El salario del pecado es la muerte. Muchos han leído esa frase en la Biblia, pero pocos han descubierto su significado. En la actualidad, y durante varios años, Estados Unidos y el mundo han estado escuchando un sermón que bien podría llamarse El hombre cosecha lo que siembra, algo tan generalizado como el periodo de depresión económica que estamos viviendo. No podría ser simplemente una coincidencia. Detrás de ella hubo una causa. Nada sucede sin una causa. Ante todo, la causa de esto puede encontrarse directamente en el hábito económico de tratar de cosechar antes de sembrar.
Esto no debe malinterpretarse, pensando que este difícil periodo económico representa una cosecha que se nos está obligando a aceptar sin que la hayamos sembrado. El problema es que sembramos la semilla equivocada. Todos los granjeros saben que no pueden sembrar semillas de cardos y cosechar trigo. Durante mucho tiempo, los estadounidenses y los habitantes de otros países empezaron a sembrar la semilla de un servicio que era inadecuado tanto en calidad como en cantidad. Casi todos estaban involucrados en el pasatiempo de tratar de obtener algo sin dar nada a cambio. Presento todos estos ejemplos para beneficio de aquellos que tienen servicios personales que ofrecer, con el fin de demostrarles que si estamos donde estamos y somos lo que somos, se debe a nuestra propia conducta. Si hay un principio de causa y efecto que rige los negocios, las finanzas y el transporte, ese mismo principio controla a los individuos y determina su estatus económico. ¿Cuál es su cifra de CCE? Las causas del éxito en la comercialización efectiva y permanente de los servicios se han descrito con toda claridad. A menos de que estas causas se estudien, se analicen, se entiendan y se apliquen, nadie puede comercializar sus servicios de manera eficaz y permanente. Cada persona debe vender sus servicios. La calidad y la cantidad de los servicios prestados y el espíritu con el que se prestan determinan en gran medida la remuneración y la duración del empleo. Para comercializar eficazmente los servicios personales, lo cual significa tener un mercado permanente, un precio satisfactorio y condiciones agradables, uno debe adoptar y seguir la fórmula CCE, que significa que la calidad más la cantidad más el adecuado espíritu de cooperación dan como resultado una perfecta venta de servicios. Recuerde la fórmula CCE, pero haga algo más. Cultive el hábito de aplicarla. Eso es lo más importante. Analicemos la fórmula para asegurarnos de que entendemos exactamente lo que significa. 1. La calidad del servicio debe entenderse como el llevar a cabo cada detalle que se relacione con su cargo de la manera más eficiente posible, teniendo siempre en mente el objetivo de tener la mayor eficacia posible. 2. La cantidad del servicio debe entenderse como el hábito de prestar la totalidad del servicio del cual usted es capaz, en todo momento, con el propósito de incrementar la cantidad de servicios prestados a medida que su habilidad aumente con la práctica y la experiencia. Volveremos a insistir en la palabra hábito. Número 3. El espíritu de servicio debe entenderse como el hábito de una conducta agradable y armoniosa que motive la cooperación de los asociados y compañeros de trabajo. Adecuar la calidad y cantidad del servicio no basta para mantener un mercado permanente para sus servicios. La conducta o el espíritu con que usted preste el servicio es un poderoso factor determinante que se relaciona tanto con la remuneración que usted recibe como con la duración del empleo. Andrew Carnegie resaltó este punto más que otras personas cuando describió los factores que conducen al éxito en la comercialización de servicios personales. Señaló una y otra vez la necesidad de una conducta armoniosa. Subrayó el hecho de que él no conservaría a ninguna persona, por más abundante que fuera la cantidad o por más eficiente que fuera la calidad de su trabajo, a menos de que trabajara bajo un espíritu de armonía. El señor Carnegie insistía en que las personas fueran agradables. Para demostrar que asignaba un elevado valor a esta cualidad, permitió que muchas personas que se ajustaban a sus normas llegaran a ser muy ricas. Los que no se ajustaban tenían que dejar lugar para los otros. Se hace hincapié en la importancia de una personalidad agradable, porque es un factor que le permite a uno prestar servicios con el espíritu adecuado. Si uno tiene una personalidad que agrada y presta sus servicios en espíritu de armonía, estas son ventajas que suelen compensar deficiencias tanto en la calidad como en la cantidad del servicio que se entrega. No obstante, nada puede sustituir con éxito una conducta agradable. El valor como capital que tienen sus servicios. La persona cuyos ingresos se derivan por completo de la venta de servicios personales no es menos comerciante que la persona que vende bienes o productos. Y se podría añadir que esta persona debe someterse exactamente a las mismas reglas de conducta a la que se somete el comerciante que vende mercancías. Insistimos en ello porque la mayoría de las personas que vienen de la venta de servicios personales
cometen el error de considerarse libres de las reglas de conducta y de las responsabilidades que corresponden a quienes se dedican a la comercialización de bienes o productos. El nuevo método para comercializar servicios prácticamente ha obligado tanto al jefe como al empleado a formar alianzas mediante las cuales ambos tengan en cuenta los derechos de la tercera persona, es decir, el público al que sirve. Ha pasado la época en que una persona emprendedora salía a conseguir algo, ya que ese personaje ha sido sustituido por el que sale a dar algo. Los métodos de negocio en los que se ejercía mucha presión finalmente dejaron de usarse. Nunca volverá a ser necesario retomarlos, pues los negocios del futuro se llevarán a cabo con métodos que no requerirán presión. Quizá lo que domina el verdadero valor como capital de su cerebro es la cantidad de ingresos que usted es capaz de producir comercializando sus servicios. Un cálculo adecuado del valor como capital de sus servicios se obtiene multiplicando su ingreso anual por 16.667, puesto que es razonable calcular que su ingreso anual representa el 6% de su valor como capital. El dinero no vale más que el cerebro. Con frecuencia vale mucho menos. Si se comercializan con eficacia, los cerebros competentes representan una forma de capital mucho más deseable que la que se requiere para manejar un negocio que se ocupe de bienes y productos, porque el cerebro es una forma del capital que no se puede devaluar en forma permanente a causa de la depresión, ni es tampoco una forma de capital que se pueda robar o que se desgaste. Además, el dinero, que es esencial para dirigir un negocio, resulta tan valioso como un montón de arena mientras no se combine con un cerebro eficiente. Un hermoso discurso de sobremesa por $1.000 millones. Aquella noche del 12 de diciembre de 1900, en la que se reunieron alrededor de 80 miembros de la sociedad financiera en el salón de los banquetes del University Club, en la Quinta Avenida, para honrar a un joven del oeste de Estados Unidos. Ni media docena de los invitados supo que estaban a punto de presenciar el episodio más importante en la historia de la industria estadounidense. Edward Simmons y Charles Stuart Smith, llenos de gratitud por la generosa hospitalidad de Charles Schwab, durante una reciente visita a Pittsburgh, habían organizado la cena para presentar a aquel empresario de la industria del acero, de 38 años de edad, a la Sociedad de Banqueros del Este de Estados Unidos. Pero no esperaban que provocaría una estampida en la convención. De hecho, le advirtieron que los corazones que latían bajo las camisas almidonadas de New York no reaccionarían a la oratoria y que si no quería aburrir a los Stillman, a los Harriman y a los Vanderbilt, sería mejor que se limitara a 15 o 20 minutos de comentarios superficiales y amables, pero nada más. Incluso John Pierpont Morgan, que se sentó a la derecha de Schwab, como exigía su dignidad imperial, se contentó con agradecer muy brevemente su presencia en la mesa del banquete. Y en lo que se refería a la prensa y al público, todo el asunto despertaba tan poco interés que los periódicos del día siguiente ni siquiera lo mencionaron. De manera que los anfitriones y sus distinguidos invitados probaron los habituales 7 u 8 platos. Hubo poca conversación, y la que se llevó a cabo fue parca y discreta, aunque algunos de los banqueros y agentes de bolsa ya conocían a Schubert. Pero antes de que la velada acabara, ellos y Money Master Morgan quedarían admirados y un bebé de $1.000 millones, la United States Steel Corporation, nacería allí. Quizás sea una lástima para la historia que no se haya hecho una grabación del discurso de Charlie Schwab en aquella cena. Repitió partes de este en una fecha posterior, durante una reunión similar con los banqueros de Chicago, y más tarde, cuando el gobierno presentó una demanda con el fin de disolver el Trust del Acero, ofreció como testigo, desde el estrado, su visión de los comentarios que motivaron a Morgan a iniciar una frenética actividad financiera. Sin embargo, tal vez no se trató de un discurso sencillo, con errores gramaticales, pues las sutilezas del lenguaje nunca le interesaron a Schwab, lleno de refranes y elaborado con mucho ingenio. Pero, aparte de eso, tuvo una fuerza y un efecto impresionante sobre los $5.000 millones de capital que se calcula representaban los comensales.
Cuando terminó y la reunión todavía vibraba bajo el hechizo de sus palabras, aunque Schwab había hablado durante 90 minutos, Morgan condujo al orador a una banca empotrada en la ventana donde, balanceando las piernas en un alto e incómodo asiento, conversaron durante una hora más. La magia de la personalidad de Schwab se había puesto en acción con toda su potencia, pero lo más importante y perdurable fue el programa detallado y explícito que presentó para el engrandecimiento de la Steel Corporation. Muchos otros hombres habían tratado de interesar a Morgan en motivar juntos un trust del acero basándose en una combinación de empresas dedicadas a la comercialización de productos como pasteles, cables y flejes, azúcar, goma, whisky, aceite o goma de mascar. John W. Gates, el apostador, lo había urgido a hacerlo, pero Morgan no había confiado en él. Los hermanos Moore, Bill y Jim, mayoristas de Chicago, que habían fusionado una fábrica de fósforos y una corporación de galletitas, habían tratado de convencerlo, fracasando en su intento. Helbert Gary, el mojigato abogado de provincia, quizá atraerlo a su terreno, pero no tuvo las agallas necesarias para impresionarlo hasta que la elocuencia de Schwab elevó a JP Morgan a las alturas. Y desde ahí pudo visualizar los sólidos resultados del proyecto financiero más atrevido que se hubiera concebido jamás. Se consideró que la idea era un delirante sueño de ingenuos especuladores. El magnetismo financiero en que la pasada generación empezó a atraer miles de compañías pequeñas y a veces ineficazmente dirigirlas a combinaciones más grandes y competitivas, se había vuelto operativo en el mundo del acero gracias a las estrategias de aquel jovial pirata de los negocios, John W. Gates, quien ya había formado la American Steel and Wire Company con una cadena de pequeñas empresas y junto con Morgan habían creado la Federal Steel Company. La National Tube y la American Bridge eran otras dos empresas de Morgan, y los hermanos Moore habían dejado los negocios de los cerillos y las galletitas para formar el Grupo Americano, integrado por Tin Plate, Steel Hopo y la National Steel Company. Pero al lado del gigantesco trust vertical de Andrew Carnegie, respaldado por sus 53 accionistas, esas otras combinaciones resultaban insignificantes. Podían combinarse como mejor les pareciera, pero ni todas juntas harían muella en la organización de Carnegie, y Morgan lo sabía perfectamente. El excéntrico viejo escocés también lo sabía. Desde las majestuosas alturas del Skybook Castle, había visto, primero divertido y luego con resentimiento, los intentos de las pequeñas compañías de Morgan por entrometerse en sus negocios. Cuando esos intentos se tornaron demasiado osados, el mal genio de Carnegie se convirtió en ira y deseos de venganza. Decidió duplicar cada fábrica suya por cada fábrica que tuviera sus rivales. Hasta entonces no había tenido interés en cables, tubos, flejes ni planchas. Se contentaba con venderle el acero en bruto a esas compañías y dejaba que le dieran la forma que quisieran. Ahora, con Schwab como jefe y como lugarteniente capaz, planeaba poner a sus enemigos contra la pared. Así fue como Morgan vio la solución a su problema de combinaciones en el discurso de Charles Schwab. Un trust sin Carnegie, el gigante, no sería un trust, sino un pastel de ciruelas sin ciruelas, como había dicho un escritor. El discurso de Schwab aquella noche del 12 de diciembre de 1990 sin duda aportó la sugerencia, pero no la promesa, de que el vasto imperio Carnegie podía llegar a estar bajo la sombra de Morgan. Habló del futuro del acero a escala mundial, de la reorganización en aras de la eficiencia, de la especialización, de deshacerse de compañías improductivas, de la concentración del esfuerzo en las propiedades florecientes, de ahorros en el comercio del mineral bruto, de ahorros en los departamentos de dirección y administración, de captar mercados extranjeros. Más aún, les dijo a los bucaneros o piratas que había entre ellos donde estaban los errores de su piratería habitual. Él suponía que sus propósitos habían sido crear monopolios, aumentar precios y recibir dividendos altísimos que superaran todo privilegio. Con su estilo campechano, Schwab condenó este sistema. Dijo a su auditorio que la falta de visión de semejante política brotaba del hecho de que se restringía el mercado en un momento en que todo pugnaba por la expansión. Abaratando el costo del acero, explicó, se crearía un mercado expansivo.
Se idearían más usos para el acero y se captaría una parte considerable del mundo de la industria. En realidad, aunque él no lo sabía, Schwab fue un apóstol de la moderna fabricación en serie. Así acabó la cena en el University Club. Morgan se fue a casa a pensar en las predicciones del progreso que había hecho Schwab. Schwab regresó a Pittsburgh a dirigir el negocio siderúrgico para Andrew Carnegie, mientras que Gary y todos los demás volvían a sus teletipos para especular, anticipándose al próximo movimiento. No tardó mucho en suceder. A Morgan le llevó más o menos una semana digerir el festín de la razón que Schwab le había ofrecido. Cuando se aseguró de que no iba a sufrir una indigestión financiera, llamó a Schwab y se encontró con un hombre bastante desconfiado. Al señor Carnegie, al señor Carnegie, le dijo Schwab, quizá no le agrade mucho descubrir que el presidente de su conglomerado de empresas había estado coqueteando con el emperador de Wall Street, el sector de la ciudad que Carnegie había resuelto no volver a pisar jamás. Entonces, John W. Gates, que hacía de intermediario entre Morgan y Schwab, sugirió que si Schwab casualmente estuviera de paso en el Hotel Bellevue de Filadelfia, JP Morgan podría coincidir con él en el mismo sitio. Sin embargo, cuando Schwab llegó, Morgan estaba enfermo en su casa de Nueva York y gracias a la invitación insistente del hombre mayor, Schwab viajó a Nueva York y se presentó ante la puerta de la biblioteca del financiero. En la actualidad, ciertos historiadores en el campo de la economía han expresado la sospecha de que Andrew Carnegie planificó esta historia de principio a fin, que la cena en honor a Schwab, el célebre discurso, la reunión del domingo por la noche entre Schwab y el rey del dinero, fueron sucesos que el sagaz escocés había preparado de antemano. La verdad es que todo lo contrario. Cuando se citó a Schwab para cerrar el trato, él ni siquiera sabía si el jefecito, como llamaban a Andrew, prestaría atención a una oferta de vender, en particular a un grupo de hombres a quienes Andrew consideraba dotados de algo que no era precisamente santidad. Pero Schwab acudió a la reunión con 6 hojas escritas en puño y letra llenas de datos que, según él, representaban el valor físico y el potencial del rendimiento de cada compañía metalúrgica que él consideraba una estrella esencial en el nuevo firmamento del metal. 4 hombres evaluaron esas cifras durante toda la noche. El principal, por supuesto, era Morgan, firme en sus creencias en el derecho divino del dinero. Con él estaba Roberto Bacon, su socio aristócrata, que era un erudito y un caballero. El tercero era John W. Gates, a quien Morgan tachaba de apostador y a quien utilizaba como herramienta. El cuarto era Schwab, que sabía más sobre el proceso de elaborar y vender acero que cualquier grupo de hombres de su época. A lo largo de aquella reunión jamás se cuestionaron las cifras del hombre de Pittsburgh. Si él decía que una compañía valía tanto, eso valía y punto. También insistió en incluir en la combinación solo a las empresas que él tenía nominadas. Había concebido una corporación donde nada se duplicaría, donde ni siquiera quedara lugar para satisfacer la codicia de amigos que deseaban descargar sus compañías sobre los anchos hombros de Morgan. Por consiguiente, dejó fuera a varias empresas grandes que los Walrus y los Carpenters de Wall Street miraban con ojos codiciosos. Al amanecer, Morgan se levantó y se desperezó. Solo quedaba un asunto pendiente. ¿Cree usted que puede persuadir a Andrew Carnegie de que venda?, le preguntó. Puedo intentarlo, respondió Schwab. Si usted logra que él venda, me encargaré de todo este asunto, le aseguró Morgan. Hasta ahí todo iba bien, pero ¿vendería Carnegie? ¿Cuánto pediría? Schwab pensaba que pediría unos 320 millones de dólares. ¿Cómo se efectuaría el pago? ¿En acciones ordinarias o preferentes? ¿En bonos? ¿En efectivo? Nadie podía reunir 320 millones de dólares en efectivo. En Westchester, en enero, se jugó un partido de golf en los helados prados de St. Andrew. Andrew llegó bien abrigado, envuelto en suéteres, y Charlie conversaba sobre trivialidades para conservar el buen humor. Pero no se pronunció una palabra sobre negocios sino hasta que estos hombres se sentaron en la cálida sala de la cabaña que Carnegie tenía cerca de allí. Entonces, con el mismo poder de convicción con que había hipnotizado a 80 millonarios en el University Club, Schwab dejó caer rutilantes promesas de retiro y comodidad
de los incontables millones que servirían para satisfacer los caprichos sociales del viejo escocés. Carnegie estuvo de acuerdo. Escribió algo en un trozo de papel y dijo, muy bien, venderemos por este precio. La cifra ascendía a unos 400 millones de dólares y se llegó a esa a partir de los 320 que Schwab había previsto como precio básico, añadiéndole 80 millones para recuperar el incremento del valor sobre el capital de los últimos 2 años. Más tarde, en la cubierta de un transatlántico, el escocés le decía arrepentido a Morgan, ojalá te hubiera pedido 100 millones más. Si me los hubieras pedido, te los hubiera dado, le respondió Morgan alegremente. Hubo cierto alboroto, por supuesto. Un corresponsal británico envió un cable diciendo que el mundo del acero extranjero estaba aterrado ante la gigantesca corporación. El presidente Hadley de Yale declaró que a menos de que se regularan los trusts, el país tendría un emperador en Washington durante los próximos 25 años. Pero Kane, un hábil agente de la Bolsa de Valores, se puso a trabajar e impulsó tan vigorosamente las nuevas acciones hacia el público que todo el exceso de liquidez, que según algunos representaba cerca de 600 millones de dólares, se absorbió en un abrir y cerrar de ojos. De manera que Carnegie obtuvo sus millones. El sindicato de Morgan consiguió 62 millones por todos sus problemas y todos los muchachos, desde Gates hasta Gary, también ganaron sus millones. Schwab, de 38 años de edad, obtuvo su recompensa. Fue nombrado presidente de la nueva corporación y siguió en ese puesto hasta 1930. La dramática historia del gran negocio que usted acaba de escuchar se incluyó aquí porque es un ejemplo perfecto del método por el cual el deseo puede transmutarse en su equivalente físico. Imagino que algunos de ustedes dudarán de la declaración de que un simple deseo intangible puede convertirse en su equivalente físico. Indudablemente algunos dirán, no es posible convertir la nada en algo. La respuesta es la historia de United States Steel. Esa gigantesca organización se creó en la mente de un hombre. El plan mediante el cual se le proporcionaba fundidoras de acero a la organización, en las que se basaba su estabilidad financiera, se creó en la mente de la misma persona. Su fe, su deseo, su imaginación, su persistencia fueron los verdaderos ingredientes que conformaron la United States Steel. Las fundidoras y los equipos mecánicos adquiridos por la empresa después de adquirir existencia legal fueron incidentales, pero un análisis cuidadoso revelará el hecho de que el valor estimado de las propiedades adquiridas por la corporación se incrementó en unos 600 millones de dólares por la mera transacción que los consolidaba bajo una misma gerencia. En otras palabras, la idea de Charles Schwab, sumada a la fe con la que contagió a JP Morgan y a los demás, había producido beneficios con valor de unos 600 millones de dólares. No es una suma insignificante por una sola idea. ¿Qué sucedió con algunos de los que tomaron la parte que les correspondía de los millones de dólares de beneficio producidos por esa transacción? Es un asunto del que no nos ocuparemos ahora. La característica importante del asombroso logro es que sirve como evidencia incuestionable de la solidez de la filosofía que se describe en este libro, porque esa filosofía es la trama y urdimbre de toda la transacción. Más aún, la funcionalidad de la filosofía se quedó establecida por el hecho de que la United States Steel Corporation prosperó hasta convertirse en una de las empresas más ricas y poderosas de Estados Unidos, dando empleo a miles de personas, desarrollando nuevas aplicaciones para el acero y abriendo nuevos mercados, demostrando de ese modo que los 600 millones de beneficio que la idea de Schwab produjo se ganaron a pulso. La riqueza empieza a partir de un pensamiento. La cantidad solo la limita la persona en cuya mente se pone en movimiento ese pensamiento. La fe elimina las limitaciones. Cuando usted esté preparado para negociar con la vida lo que desee, recuerde, usted es el que pone el precio por obtener lo que quiere. Recuerde también que el hombre que creó la United States Steel Corporation prácticamente era un desconocido en aquel tiempo. Simplemente era un asistente de Andrew Carnegie hasta que se originó su famosa idea.
Después de eso, ascendió con rapidez a una posición de poder, fama y riquezas. Y ascendió, como todas las personas de grandes logros, en las alas de la fe, que puede crearse con una fuerza poderosa conocida como autosugestión.